Qué difíciles los retos que le pone la vida de noticias a uno enfrente. Hoy les muestro el trabajo de mi invitado de hoy. Este libro se llama El Bravo Tuki, está absolutamente relacionado a lo que acaban de ver. Él se llama Jesús Torrivilla, periodista venezolano, ahora escritor, bienvenido. Muchas Y gracias. profesor universitario, Sí. muy joven además, quien, bueno, nos ha puesto en este tremendo compromiso, porque hablar de la cultura tuqui, Jesús, en este país era siempre tristemente asociado a lo malandro, a lo delincuencial, esa mirada obtusa acerca de lo que ocurre en el barrio, y no visto, como tú lo planteas en tu libro, como un movimiento cultural, como una tribu urbana, si se puede llamar también de esa manera. Y yo agradezco muchísimo la lectura de este texto porque rompió el molde, rompió el tabú, lo deja escrito, que no hay que tener tabú con el tema tuqui. ¿Por qué? Bueno, sí, sin duda estoy de acuerdo contigo en que al principio la palabra tuki estaba asociada inmediatamente a un prejuicio. Un prejuicio que comenzó quizás por la popularización de este video que hemos visto todos en YouTube de Petare versus Cotiza, donde había un baile, donde había este enfrentamiento de changa que mucha gente vio y mucha gente empezó a asociar con lo delincuencial y que, sin embargo, nosotros más bien apostamos porque esta palabra sea el primer paso a conocer una historia, a conocer además una forma de vivir la ciudad y una manifestación cultural, musical, que se inscribió en eso y que estuvo aquí y que además movió la vida de muchísimos jóvenes venezolanos. Hay que también recordar que este libro, que a mí me parece que es un tributo bellísimo y una manera hermosa de contar una historia, no habla de lo que recientemente ha ocurrido, es, si se quiere, una reconstrucción, una crónica de cómo surgió este movimiento y bueno, de tratar también de salvar el registro histórico que se tiene de eso. Cuando ustedes deciden hacer este trabajo, ¿cómo pensaron que sería? A ver, llegarle a los DJs, porque esto no es solamente como ustedes vieron los chicos bailando, esto tiene que ver con unos DJs venezolanos que fueron los creadores de este movimiento. Sí, el movimiento Tuki se construye alrededor de dos DJs que son DJ Baba, el creador del Raptor House, y de DJ Jirvin, creador del Hard Fusion. Uno de Petare y el otro de... Uno de Petare y el otro de Pro- Propatria. Sí, Ajá, Baba de Propatria y Jirvin de Petare. Ellos estaban unidos en el crew del Raptor House, un crew que dura solo un año, celebra su primer aniversario y después se disuelve. ¿De qué año estamos hablando? Y que estamos hablando del año 2005 y 2006. Y después empieza entonces a diseminarse por la ciudad y es alrededor del cual bailan los chamos y se teje también el movimiento de bailarín. Del barrio, esto que estás contando. Sí, y sin embargo, a pesar de que ese es su comienzo, inmediatamente empieza a hacer conexiones, porque se distribuye a través de discos piratas, de quemaditos, de gente que se presta a estos temas y que empieza entonces a expandirse por toda la ciudad con una velocidad enorme y que podríamos incluso pensar un fenómeno viral antes de internet justamente, y este video después es cuando uno de los primeros hits virales de YouTube venezolano. Y bueno, para llegar a ellos empezamos a llegar quizás como con el método periodístico de tejer redes de confianza, de comenzar a conversar con ellos y a través de Facebook, a través de teléfono, a través de estas mismas conversaciones empezar, bueno, a llegar a estos chamos que fueron los protagonistas de este movimiento y que no habían quizás echado su historia todavía a ningún medio o bien llegado a trascender digamos, esta especie de underground, que es muy raro además hablar de underground cuando fue un movimiento que movió a miles de personas y que simplemente no llegó a los medios de comunicación o fue ignorado por mucha gente que estaba quizás en posiciones de poder. Es que aquí viene el problema, ¿no? Además, quisiera decirles que cuando usted tenga la oportunidad de acercarse a la lectura de este texto tan maravilloso, usted se va a encontrar con una suerte de tratado sociohistórico. ¿De dónde viene esto? Y ustedes son bien atrevidos aquí, porque fíjense lo que hacen, aseguran con una vehemencia muy, no discutible, muy creíble absolutamente, que el tuqui es nada más y nada menos que heredero de las vanguardias, de una vanguardia en específico, que es el futurismo, concretamente, por ejemplo, de Marinetti, que es el pionero del movimiento. Caramba, yo decía cuando lo leía, pero yo tengo que preguntarle a Jesús,
cómo es que esto es bisnieto, los tukis son bisnietos de los futuristas, porque para mí las vanguardias tienen que ver con la intelectualidad. ¿Dónde está lo intelectual aquí? Bien, nosotros comenzamos con la pregunta de si estamos estudiando un movimiento de música electrónica, ¿quiénes fueron los primeros que se sentaron a escuchar música electrónica, música de máquinas en vez de música de instrumentos? Y empezamos a llegar al futurismo. Y cuando empezamos a leer los manifiestos futuristas de Luigi Rousseau, los de Marinetti, empezamos a darnos cuenta que eran manifiestos que prácticamente hablaban en idioma tuki. ¿Qué decían? Que la música nueva va a estar dirigida a los jóvenes, que va a sonar como suena la ciudad, que para ellos en esa época sonaba el traquetear de carretas sobre el pavimento, Sí. que definitivamente ya no es la ciudad contemporánea, pero para ellos les iba a sonar a eso, les iba a sonar a ruido, no iba a ser placentero, iba a ser además dirigido a los jóvenes que iban a tener oídos para escucharlo. Y empezamos a trazar esa historia entonces que viene de un inicio muy académico y después se decanta en fenómenos populares a través de bandas como Kraftwerk, por ejemplo, y después acá como proyectos como el de Vitas Brenner. Y con estas conexiones, entonces nosotros lo que intentamos, quizás con la osadía que tú te das cuenta, es afirmar eso, pero de un modo en que como de averiguar las conexiones, como de alumbrar el cableado que está detrás de una miniteca o que está detrás de un Es mix. el sonido de las máquinas, De finalmente. DJ, exactamente. Esto lo dice desde Marinetti, lo dice hasta John Cage después. Dice que es hora de cerrar el piano y darle oportunidad a la nueva música y se atreve además a decir que en el futuro podremos modular esos sonidos y es efectivamente lo que vimos ahora. Entonces, a pesar de que no sea con la conciencia y con el fuero académico, con lo que hacían los vanguardistas a principios del siglo XX, el movimiento Tuki se nutre de eso y está construido justo en base de ese terreno que abonaron todos los futuristas al principio y que si bien no tiene esa intención académica inicial, sí ocurrió porque eso fue posible, porque ocurrió primero ese descontento académico. Tú además nos haces el grandísimo favor de contarnos la historia de la música electrónica en Venezuela, sus precursores, incluso nos hace el favor de contarnos cómo se llaman esos elementos que se utilizan en combinación para hacer música electrónica. ¿Cómo se te dio este paseo por la electrónica venezolana? ¿Conversaste con Miguel Noya? Sí, por fue ejemplo? encantador. Nosotros conversamos con Miguel Noya, conseguimos también a cultores como Alfredo del Mónaco, que fue el primer quizás compositor de música electrónica en el país. Y estrena él estas composiciones que son además de laboratorio, costosísimas. Las estrena en la radio y la anécdota es que en ese momento la gente llamaba a la radio para decir que se había dañado. Esto fue en Radio Nacional la radio, de Venezuela. Sí. Se aireó al público y la gente llamaba, mira, la radio está dañada porque escuchamos puro ruido, pura estática. Y eran las composiciones de Alfredo del Mónaco. Entonces, fíjate que esa misma incomprensión que ocurrió en ese momento quizás es la misma que yo he tenido los tukis ahora y quizás se ha enfrentado a otros prejuicios diferentes. Y creemos que eso sin duda se relaciona por allí y que además por eso vale la pena escucharlo y vale la pena conocer sus historias. Es que sabes que la historia, yo cada vez que converso con un historiador en este programa, Jesús, todos me dicen que la medición más exacta de la radiografía del momento no es la actual, es la que vamos a tener, la que van a tener mis hijas seguramente dentro de 25 años cuando me pregunten, mamá, ¿qué es Tuki? ¿Qué era Tuki? O cuando, si lo logramos, ellas ya sepan qué es, pero eso tenga un valor en sí mismo como un bien cultural histórico, ¿no? Claro, a lo mejor lo que ahora no entendemos, como no lo entendían en su momento. Vamos, ¿quién entendía a un dadaísta? Nadie. Decía que estaban locos. Sí, y precisamente además se ha contado ya fenómenos parecidos en el resto de Latinoamérica del mundo. Por ejemplo, en Brasil se ha escrito muchísimo sobre el funk y sobre el pasiño, se ha escrito mucho sobre la champeta, se ha escrito mucho sobre estos géneros que se ven quizás con sospecha por algunos personajes de la cultura, pero que mueven mucha gente y que han marcado además y que vale la pena contarlos. Entonces, por eso para nosotros quizás no fue tan extraño, pero ¿qué fue importante? Sí, era empezar a contar, precisamente como tú dices, por qué está aquí parado, por qué está el Tuki. El Tuki, entonces empezamos a contar la historia de las minitecas, contar la historia de la música electrónica en Venezuela, de cómo, igual que en el resto del mundo, acá peleaban rockeros y la gente que le escuchaba la música disco, y se acusaban unos a otros de estar menos o no comprometidos con su realidad social. Es decir, esos debates escucharon. La entrevista que
o algo, unas declaraciones de Paul Gilman. Sí, que recoge Ajá. Félix Ayueva en su libro Crónicas del Rock Fabricado Acá, y ya desde ese momento él acusaba, él decía que iba a llevar la bandera del carabobo del rock, decía, Sí. nuestra lucha independentista por la... Bueno, este debate ya ocurrió en ese momento, e imagínate, entonces la electrónica es más bien heredera de la otra corriente, del disco de María Conchita Alonso, de Ámbar, que es uno de los primeros discos venezolanos con tracks completamente sintetizados, sin instrumentos ya. Es decir, son hitos que están también en nuestro país recogidos y que nosotros pretendemos como es un paneo para entender entonces por qué esto Tuki no es un fenómeno aislado, no es algo que surgió de la nada, sino que son, bueno, como hemos seguido sosteniendo, herederos de muchas cosas que han ocurrido. Sin embargo, conversábamos fuera del aire acerca de, bueno, lo bonito de esta historia es que es un movimiento cultural, sin duda. Los mismos muchachos que ustedes pueden ver en los testimoniales que están diseminados por YouTube, muchos se defienden y te dicen, nosotros no somos ningunos malandros, somos habitantes del barrio, eso no es ningún pecado, y somos bailarines. ¿Y cuál es el problema? Sin embargo, los matines se suspendieron por algo, Jesús. Claro. Y sí hay manchas rojas en esos escalones, no todos están pintados de muñequitos, ¿no? Sí. Ahí había pues un poco de violencia en el dance floor, como se dice. Sí, sin El concierto duda. de Mauro Picotto aquí terminó a tiros, por Dios. Sí, 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 esto quizás lo hablamos porque es un movimiento que no está aislado de su realidad y que ocurrió en una ciudad violenta como Caracas. Eso es indiscutible y que por eso además fue cruzado por estos hechos que sin duda nos brindan la historia más perfecta o más feliz o más idílica de un movimiento. Pero que en eso también hay valor, porque no nos permite evadirnos de esa realidad, sino permite más bien llegar a ella, llegar a estos espacios de la ciudad que muchos no conocieron. Estos son unos chamos que a los 9, 10 años, que era la edad que tenían en el 2004, empezaron sin miedo a recorrer su ciudad, a recorrer todo Sabana Grande, a visitar locales como Espacio, como Iguana Café, como Adrenalina, además con la firme intención de conocer sus propias biografías, de hacerse cargo de ellas, de salir ya de casa de sus padres y en sexto grado, séptimo grado, ir solos a conocer esa ciudad que ya en ese momento, por supuesto, era quizás violenta, era muy violenta, sin duda, no quizás. Entonces, eso también es la historia de que habla este movimiento y por eso además nosotros creemos que tiene mucho valor a la hora de contar cómo fuimos, a contar nuestra historia. ¿Qué contribuyó a la decadencia del movimiento Tuki como fenómeno musical? Porque Sí, estos niños hicieron mucho dinero, estos DJs. claro, No eso eran unos tipos que estaban escondidos en un eran estudio, fiestas de miles de personas, eran además decenas de miles de discos que se vendían. Yo estoy seguro de que si alguno de estos DJs los hubiese firmado una disquera establecida en ese momento, hubiesen sido discos de platino, hubiesen sido discos reconocidos por su enorme cantidad de ventas. Entonces, el movimiento acaba quizás cuando se reforma la LOMNA en el 2007 y se prohíben y se hacen mucho más estrictos con los matines, que era donde iban los menores de edad, porque era bailado por menores de edad. Sin embargo, esa especie de decadencia que dura un par de años se termina cuando el colectivo Abstractor, Francisco Mejía y Carlos Mayoral lo DJ retoma Pacheco. y empiezan a reconocerlo, empiezan a buscar conexiones nuevas y empiezan a nutrirse entonces, y bandas como Famas Loop, proyectos como el de Empitch, se nutren de este sonido y de este movimiento y ahora sigue moviéndose por otros lados a donde quizás no se había proyectado llegar en un principio. Yo también tenía como esa ansiedad por hablar de la reconciliación entre la urbanización y el barrio con este fenómeno de ustedes, porque tú no vives en ese barrio. Claro. Tú tuviste que hacer un trabajo periodístico para llegar a estos chicos. Pacheco hizo un trabajo de curaduría musical muy denso para poder además reinventar el género y producirlo también él, ¿no? Sí. Entonces hubo como una suerte de esa reconciliación que todos anhelamos, que no sean ellos vistos con el ojo de oh mon Dieu, sino que hubo un periodista, un músico que se interesaron por eso, que venciendo todos los prejuicios se acercaron a esto, hicieron un bien cultural, aquí está. Sí, digamos que yo creo personalmente que la reconciliación parte quizás ya del lector, de la gente que se acerca a este movimiento y no nosotros que lo hicimos más bien con la intención de narrarlo y no precisamente de hacer un paquete de una forma fácil de brindarle a la gente una oportunidad para reconciliar a quienes se sientan separados, ¿no? Pero hay una oportunidad allí precisamente en no voltear la mirada, sino en acercarnos a ver cómo nos hablaba nuestra ciudad y a qué sonaba y a qué suena en esta época. Eso creemos que, sobre todo yo, que es una de las cosas
que nos gustaría, una de las invitaciones que nos gustaría hacerles a nuestros lectores, y que sí parte precisamente de una visión de la cultura que ya trasciende esto que pensaba Adorno de alta cultura y baja cultura, cultura popular, sino que es una cultura que se olvida de esos prejuicios y hace conexiones, hace hipervínculos, como hacemos en la web, conectamos con nueva gente y es capaz de enriquecerse de esa forma sin verlo ni con ojos despreciativos ni tampoco con ojos reivindicativos, sino mira, esto es lo que está sucediendo, estas son las nuevas conexiones que hace y por eso es valioso en sí. Además, celebro mucho el rigor con el que ustedes se aproximan al elemento histórico de la música electrónica, pero también, como acabas de mencionar, Adorno, recordé esas pinceladas filosóficas que revisten esta historia de un rigor investigativo delicioso y además de un poder narrativo que te juro me hizo sentir muy satisfecha y muy orgullosa de haber escogido con pinzas, como lo hago siempre. Este libro tiene que estar en el programa porque siento que pasa mucho con la década de los 90 y con esos primeros años de este milenio, que no tienen cronistas. No hay quien se haya dedicado a contar la historia de la changa de los 90, por Dios. No hay historia sobre las minitecas. Nadie ha contado en un libro la historia de la Sandy Lane, de Lawyers, de New York People, solo por citar las que yo en este momento recuerdo. Claro. Pero estoy segura que mucha gente que nos está viendo está muerta de la risa. Dice, claro que sí. Y está recordando esa fiesta. Pero tienes una enorme responsabilidad. Pues ya te metiste en este paquete. Así que sí, te va a tocar. Que estos son apenas 140 páginas que Juan Pedro y yo, que somos los dos autores del libro, empezamos a escribir y es un primer paso y así me gustaría que fuera para empezar a alumbrar esas historias que todavía no han salido, que además tenemos quizás como recuerdos de fiesta, pero que sin duda nos marcaron y que son importantes que se conozcan además y empezar a elaborar, como tú decías, en todas esas minitecas, empezar a elaborar todavía en estas conexiones de la música electrónica en Venezuela. Entonces sí, es un trabajo que en su modestia, que son esas 140 páginas, además con unas imágenes muy lindas de Linda Meléndez, de los bailarines, se pretende como un primer paso para seguir echando ese cuento. Bueno, yo además creo que esto del arte, que si es arte, que si no es arte, podríamos pasar horas hablando de eso. Creo que además es un criterio estético. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te parece bien? ¿Te agrada? ¿O no? Y las discusiones estéticas casi todas son estériles. Es muy difícil ponerse de acuerdo en un criterio estético. Sí, exacto. Y igual con esas preconcepciones de alta cultura y baja cultura, sí, que como ya hemos llegado que son otro grandísimo a debate. una época en que quizás llegaste a esa bibliografía y no llegaste a la más nueva, donde ya eso no nos importa y donde ya eso más bien lo buscamos es como precisamente como negociaciones. Nosotros utilizamos a Rosana Reguillo, que habla mucho de movimientos juveniles en Latinoamérica, y ella dice que estos movimientos, y el Tuki es uno, ya trascienden la lógica de las tribus urbanas, y más bien se construyen alrededor de la lógica web, de la lógica de una navegación en internet y de estar allí y darle clic a miles de lugares y llegar a esos sitios y leer, como estás leyendo un día Adorno, lees otro día a un bloguero que te gusta y precisamente en eso ver las formas en que podemos construir la historia de nuestra época, pues, y de algo pequeño, por supuesto, no estamos aquí hablando de la gran historia patria, pero sí creemos que en esas esquinas y en la oscuridad de esas fiestas, allí hay algo. Yo creo que usted tiene que comprarse este libro para enterarse de quién es DJ Jirving y quién es DJ Baba. Son dos personajes que van a pasar a la historia. Que además no solo se va a enterar, sino lo va a escuchar porque trae un disco. Porque además está el disco, mire, aquí está el disco. Si usted abre el libro, se va a encontrar el disco aquí adentro y va a poder, empaparse por lo menos, más allá de que le guste o que no le guste. Jesús, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, además con tan amable entrevista y por darme la posibilidad de conversar acá. Bueno, el Bravo Tuki, Juan Pedro Cámara, Jesús Torrevilla, nuestro invitado de hoy, un esfuerzo editorial bellísimo de Lugar Común. Espero tener muchas más publicaciones de ellos cerca para darles difusión. Bueno, tengo que despedir, pero encantadísimo. Igual, ojalá pudiéramos estar aquí 6 horas también, pero la gente se aburriría enormemente. Lo vamos a dejar con el manifiesto. Tuki, con esto los dejamos. Infinitas gracias por estar aquí. La ciudad suena a nosotros. Somos hermanos, peleamos, sellamos la paz bailando. El beat es cósmico. El dolor del mundo ya no pesa, porque tenemos pies para bailarlo y para perdonar. Hicimos vibrar al color,
y el alfabeto es subversivo. Respondemos con el neón. Caracas nos atenaza con el rapto y nos reunimos alrededor de su fuego.